Mi empresa distribuyó $120 millones en ganancias de fin de año y me omitió solo a mí. Renuncié en el acto. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con 172 llamadas y 5 mensajes de voz de 60 segundos del presidente. El número junto a mi nombre era 0. No era un guión que pareciera un error tipográfico, no estaba pendiente, no era algún marcador de posición gris que significara que Nómina había olvidado actualizar la pantalla. $0. 8.000 empleados estaban viendo la presentación anual de participación en las ganancias en una transmisión en vivo. 800 de nosotros estábamos sentados en el salón de baile de un hotel en el centro de Chicago, mirando una pared LED de 40 pies, mientras Harbor Point Group celebraba su año más rentable en la historia de la compañía. El fondo total de participación en las ganancias para los empleados superaba los $120 millones. La gente a mi alrededor aplaudía, reía, enviaba mensajes de texto a sus cónyuges y calculaba impuestos en silencio. Un analista junior, 2 filas delante de mí, había recibido $14.600. Uno de mis ingenieros senior había recibido $31.000. Un gerente de producto recientemente ascendido había recibido $42.500. Luego, la pantalla llegó a la sección de liderazgo senior. Evans Shaw, director senior, inteligencia aplicada. $0. Por un momento, pensé que la sala se había quedado en silencio. No fue así. Los aplausos seguían rodando de mesa en mesa. Las copas tintineaban. Alguien detrás de mí soltó un silbido cuando el pago de un vicepresidente de ventas superó el $500,000. El maestro de ceremonias seguía leyendo nombres con esa voz pulida de conferencia que los ejecutivos usan cuando quieren que un evento corporativo suene como una entrega de premios. Solo que yo había dejado de escucharlo. Hannah Brooks, mi gerente de programa, se inclinó hacia mí. Evan. No respondí. Dime que eso es un error en la pantalla. Abrí la aplicación de recursos humanos de Harbor Point en mi teléfono. Participación anual en las ganancias, $0. Estado, no aprobado. No había explicación. Miré el libro de rendimiento de 76 páginas que descansaba sobre mi rodilla. Lo había impreso esa mañana, aunque todo estaba disponible digitalmente. Un viejo hábito. Me gustaba el papel cuando los números importaban. Cada página representaba algo que mi equipo había hecho durante el último año. El proyecto Trident, nuestro motor de enrutamiento predictivo, había reducido los retrasos de carga en la red de distribución de Harbor Point en América del Norte en un 18%. El sistema de optimización de almacenes que implementamos en el verano había reducido los costos de mano de obra y equipos inactivos en casi 11 millones. Nuestro modelo de fraude transfronterizo había detenido suficientes transacciones fraudulentas como para proteger otros 8 dígitos en margen. Finanzas había acreditado al grupo de inteligencia aplicada con aproximadamente el 40% del aumento interanual en las ganancias operativas de Harbor Point. Y, sin embargo, la compañía había encontrado un número que expresaba mi valor con una simplicidad perfecta. 0. La alegría de Hannah se tensó. Necesitas hablar con alguien. Lo haré. Cerré la aplicación. Lo notable era que todavía no estaba enojado. La ira habría sido más fácil. Lo que sentí fue reconocimiento. 3 meses antes, después de otra semana de dormir 4 horas por noche, había escrito una carta de renuncia. La había impreso, firmado, doblado una vez y la había guardado en el bolsillo interior del portafolio de cuero que llevaba a las reuniones ejecutivas. Nunca la presenté. Mi madre acababa de salir del hospital después de un ataque al corazón. Mi equipo estaba a mitad del despliegue del modelo de fraude. Harbor Point había prometido revisar mi compensación a fin de año, así que me quedé. Ahora, mientras el salón de baile aplaudía un anuncio de participación en las ganancias de $120 millones, me di cuenta de que había estado llevando mi respuesta conmigo durante 90 días. Cuando el evento terminó, la gente se dirigió hacia las salidas y formó grupos. Algunos se dirigían a la barra libre. Algunos llamaban a sus familias. Otros ya habían comenzado a discutir qué iban a comprar. Yo caminé en la dirección opuesta. Cerca del escenario, el director financiero, Marcus Reed, hablaba con 2 miembros de la junta.
Marcus rondaba los 50 y tantos años, de cabello plateado, hombros estrechos y siempre impecablemente vestido. Tenía el tipo de sonrisa educada que nunca llegaba a sus ojos. Marcus. Se giró. Evan, qué gran año. ¿Mi participación en las ganancias fue omitida por error? Su expresión cambió tan sutilmente que la mayoría de la gente no lo habría notado. Yo sí. Me alegra que preguntes, dijo. Hubo una revisión a nivel del comité de compensación. ¿Qué revisión? Tu compensación no fue aprobada. ¿Por quién? Marcus se ajustó el puño de su camisa. La autorización final vino de la oficina del presidente ejecutivo. Henry Calvel, fundador, presidente ejecutivo, director general. El hombre que me había contratado 7 años antes, cuando yo era un ingeniero de 25 años con un traje barato y más confianza que experiencia. Marcus me dio una mirada compasiva. No te tomes esto como algo personal. Estas cosas se complican a tu nivel. Hay cuestiones de asignación, definiciones de roles, créditos de liderazgo. ¿Créditos de liderazgo? Dudo. Eso fue suficiente. ¿Quién recibió el crédito por Trident? Marcus miró más allá de mí, hacia el escenario. Evan, este no es el lugar. ¿Quién? Exhaló por la nariz. La organización de Derek Sloan recibió el crédito de patrocinio ejecutivo. Casi me reí. Derek Sloan era vicepresidente en mi propia división de tecnología. También era el cuñado de Marcus Reed. Derek había contribuido a Trident de la misma manera que una persona contribuye a una casa, caminando por ella después de que alguien más la ha construido. Había presentado diapositivas en 2 reuniones de la Junta. Había asistido a una revisión de arquitectura y se había ido antes del almuerzo. Durante nuestro peor incidente de producción, él estaba de vacaciones en Cabo. Mi equipo había diseñado el sistema. Mi equipo había entrenado los modelos. Mi equipo había vivido de comida para llevar y café de la sala de conferencias durante meses. Derek había presentado el producto terminado a los superiores. Asentí una vez. Marcus pareció aliviado, como si pensara que había aceptado la explicación. Mira, dijo, bajando la voz. Habrá otras oportunidades. Henry te valora. Todos lo hacemos. El próximo año. Metí la mano en mi portafolio. La carta de renuncia todavía estaba allí. La desdoblé y la coloqué en la mesa de registro junto a nosotros. Marcus la miró fijamente. ¿Qué es eso? Mi renuncia. Su sonrisa desapareció. No seas dramático. No lo soy. Evan, no renuncias a una carrera de 7 años por una sola decisión de compensación. No lo hice. ¿Entonces qué estás haciendo? Lo miré. Estoy renunciando por la decisión detrás de la compensación. Algunas personas cercanas habían comenzado a observar. Me quité la insignia de Harbour Point del cordón que llevaba al cuello. Podría haberla entregado a seguridad más tarde. En cambio, la puse encima de la carta de renuncia. Se sentía más limpio. Marcus se acercó. Tómate el fin de semana. No. Habla con Henry. No. Ni siquiera has escuchado la explicación completa. He escuchado suficiente. Su voz bajó. Si te vas hoy, puede que no puedas volver a entrar. Fue entonces cuando la ira finalmente llegó. No una ira ruidosa, no del tipo que te hace gritar. Era más fría que eso. Miré al hombre que acababa de ayudar a transferir el trabajo de un año de mi equipo a su cuñado y dije, Marcus, cuento con ello. Luego me fui. Afuera, Chicago se había vuelto duro y gris. El viento de diciembre soplaba desde el río y atravesaba mi abrigo antes de que llegara a la acera. Mi teléfono vibró. Hannah. Esperaba que me preguntara dónde estaba. En cambio, envió una captura de pantalla de una presentación interna. Líder del programa ejecutivo de Trident, Derek Sloan. Debajo, había otro mensaje. Necesitas ver el resto.
La llamé. Contestó de inmediato. ¿Qué tan malo es? Malo, dijo. Su voz temblaba de ira. Cambiaron el historial de atribución. No solo Trident, también el programa de almacenes. El equipo de Derek figura como el propietario estratégico en los materiales de la Junta. ¿Desde cuándo? Revisé el historial de versiones. Parte de ello se remonta a abril. Abril. Eso importaba. Derek ni siquiera había sido asignado a mi portafolio en abril. Me quedé en la acera del hotel mientras los taxis y los servicios de transporte avanzaban lentamente. Hannah, no descargues nada a lo que no estés autorizada a acceder. ¿Qué? No me reenvíes archivos internos. No copies código. No envíes información confidencial de clientes. Nada. Hubo una pausa. ¿Crees que esto se va a poner feo? Creo que ya lo está. Respiró hondo. ¿Qué vas a hacer? Miré hacia el hotel. A través del cristal, podía ver a gente de Harbour Point tomándose fotos frente a un fondo dorado que decía año récord. Equipo récord. Ya lo hice. ¿Qué? ¿Renuncié? Silencio. Luego Hannah dijo en voz muy baja, bien. Tomé un taxi a casa. En el camino, abrí la aplicación de notas en mi teléfono. Había una línea que había escrito 3 meses antes, después de un día de 18 horas. Si alguna vez demuestran que la lealtad solo funciona en una dirección, vete antes de que puedan explicar por qué. La miré fijamente hasta que la pantalla se atenuó. En casa, me duché, recalenté pasta sobrante y puse mi teléfono en silencio. A las 10:30, tenía 31 llamadas perdidas. La mayoría eran de compañeros de trabajo. 3 eran de Marcus Reed. Una era de Derek Sloan. Derek también envió un mensaje de texto. Evan, lamento cómo ha salido esto. El momento fue duro. Nada personal. Borré el mensaje. Luego me fui a la cama. A la mañana siguiente, alguien golpeaba la puerta de mi apartamento. Al principio, pensé que lo había soñado. Luego, mi teléfono comenzó a vibrar tan fuerte contra la mesita de noche que cayó en un vaso de agua. Me senté. 7:18 de la mañana. La pantalla era un muro de notificaciones. 72 llamadas perdidas, 5 mensajes de voz, todos de Henry Calvel. Durante 10 segundos, solo me quedé mirando. Henry tenía 69 años. Había construido Harbour Point desde una agencia de carga regional hasta un grupo nacional de logística, software, almacenamiento y servicios financieros con más de 8.000 empleados. Él no perseguía a la gente. La gente esperaba semanas para conseguir 15 minutos en su calendario. Sin embargo, en algún momento entre la medianoche y el amanecer, el presidente de Harbour Point Group aparentemente había marcado mi número 172 veces. Los golpes en mi puerta continuaron. Evan, abre la puerta. Hannah. Me puse unos pantalones de chándal y abrí. Estaba en el pasillo, con una parca sobre lo que parecía la ropa de ayer. ¿En serio no le contestaste? Estaba dormido. 172 veces. Duermo bien. Esto no es gracioso. Pasó junto a mí, dejó su bolso en la encimera de la cocina y se dio la vuelta. Arrastraron a Marcus a la oficina de Henry anoche. Estuvieron allí casi 2 horas. Llamaron a Derek después de él. ¿A legal? También. La mitad del calendario ejecutivo fue cancelado esta mañana. Cogí mi teléfono. 5 mensajes de voz. Cada uno era exactamente de 60 segundos. El límite de grabación del servicio de mensajería ejecutiva de Henry. Puse el primero. La voz de Henry sonó firme y controlada. Evan, soy Henry. Vi la carta de renuncia. He detenido a recursos humanos para que no procese nada hasta que hablemos. La gestión de la asignación por parte de Marcus está siendo revisada. Devuélveme la llamada. No me importa la hora que sea. El segundo, tengo los documentos de la Junta frente a mí.
Hay problemas de atribución que necesitas ver antes de tomar una decisión permanente. No firmes nada con otra compañía hasta que hablemos. El tercero, si no vienes a la oficina, dame una dirección y yo iré a verte. Lo digo en serio. El cuarto era más cortante. Has trabajado para mí 7 años. Sabes que no se toma una decisión de carrera cuando estás enojado. Dame una hora. Es todo lo que pido. El quinto comenzaba con varios segundos de silencio. Luego, Henry suspiró. Evan, si sigues ignorándome, me estás obligando a usar la única palanca que me queda. Preferiría no hacerlo. Llámame. El mensaje terminó. Hannah me miró. ¿Qué palanca? No lo sé. ¿Vas a ir? Fui a la cocina, serví un vaso de agua y bebí la mitad. Luego dije, sí. ¿Por qué? Porque cuando un hombre como Henry Calvel llama 172 veces, no es porque de repente haya descubierto la empatía. Dejé el vaso. Es porque algo se rompió. La oficina de Henry ocupaba la esquina del piso 43 de Harbour Point, con vistas al río Chicago por un lado y al lago Michigan por el otro. Había estado allí docenas de veces. Esa mañana, se sentía como territorio enemigo. Henry se sentó detrás de un escritorio de nogal con una taza de café que no había tocado. Su cabello se había vuelto completamente blanco en los últimos años, pero sus ojos todavía eran lo suficientemente agudos como para hacer que los ejecutivos junior olvidaran sus puntos de conversación preparados. No me ofreció café. Yo no pedí. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Luego dijo, ¿por qué apagaste tu teléfono? No lo apagué. Lo puse en silencio. Eso es peor. Sobreviviste. Su mandíbula se tensó. 7 años antes, nunca le habría hablado así. 7 años antes, estaba agradecido simplemente por estar en la sala. Se reclinó. ¿Sabes cuánta gente está diciendo ahora que renunciaste porque tú y yo tuvimos un desacuerdo personal? Tenemos un desacuerdo. Una decisión sobre participación en las ganancias no es un desacuerdo personal. ¿Entonces por qué la mía fue 0? Me miró durante un largo momento. Finalmente, abrió un cajón y colocó un archivo sobre el escritorio. Yo te saqué de la lista final. Había esperado a Marcus. Había esperado a Derek. Incluso había esperado alguna decisión de comité que ninguna persona quisiera atribuirse. No había esperado que Henry lo admitiera tan rápido. ¿Por qué? Abrió el archivo. Dentro había copias de materiales de la Junta que se remontaban a la primavera. En la primera página, el proyecto Trident se identificaba como una iniciativa ejecutiva bajo el mando de Derek Sloan. En otra, al grupo de Derek se le atribuía el modelo de riesgo de fraude que yo había construido mientras pasaba noches en la habitación de un hospital con mi madre. Levanté la vista. ¿Lo sabías? Sí. ¿Y lo permitiste? Sí. La franqueza me enfureció más de lo que lo habría hecho una excusa. Henry se levantó y caminó hacia las ventanas. Marcus ha estado conmigo 12 años. Controla las finanzas, las relaciones con los prestamistas, partes del proceso de la Junta y la mayoría de los modelos de adquisición. Derek es el hermano menor de su esposa. Marcus quería que ascendieran a Derek. Así que le diste mi trabajo. Le di a Derek visibilidad. Le diste la propiedad sobre el papel. Henry se dio la vuelta. Necesitaba a Marcus estable. Me reí una vez, no porque fuera gracioso, sino porque hay momentos en que la arrogancia se vuelve tan completa que tu cerebro tiene que clasificarla como absurda. ¿Estable? No reduzcas esto a una palabra. Estoy tratando de hacerlo lo suficientemente simple como para entenderlo. Sus ojos se endurecieron. No eres la única persona que manejo. No, solo soy la persona cuyo trabajo te gastaste. Regresó al escritorio. Cuando te uniste a Harbour Point, tenías 25 años. No tenías experiencia en gestión, ni red interna, ni implementaciones empresariales importantes en tu currículum. Te puse frente a personas que no te devolverían las llamadas.
Te di un equipo. Te ascendí 4 veces. Y yo te di 7 años. Fuiste compensado. Así que fui un empleado contratado o una deuda que todavía estás cobrando. Eso lo detuvo. Deslicé el archivo de vuelta sobre el escritorio. En julio pasado, cuando Derek presentó Trident a la Junta, mi madre estaba en cuidados intensivos cardíacos. Escribí la mitad del análisis de prueba sentado en el pasillo de un hospital porque el despliegue no podía esperar. Aprobaste mi permiso de emergencia, así que no me digas que no sabías dónde estaba. Los ojos de Henry se desviaron por medio segundo. Continué. Yo hice el trabajo. Mi equipo hizo el trabajo. Derek dio la presentación. Luego dejaste que la compañía convirtiera el tiempo de presentación en propiedad. Ayer terminaste la transacción pagándole a él por ello y poniendo un 0 junto a mi nombre. Henry se sentó. Por primera vez esa mañana, parecía viejo. No débil, solo cansado. Metió la mano en otro cajón y colocó un sobre el escritorio. Dentro había una carta de compensación. Premio especial de retención, $900.000. La miré, luego a él. ¿Qué es esto? Lo que deberías haber recibido, más una prima de retención. ¿De qué presupuesto? Fondo discrecional del presidente. Así que ayer valía 0 y hoy valgo $900.000. Eva. Es un cambio de valoración notable en 24 horas. Toma el dinero. No. Su mano se detuvo sobre el escritorio. No estoy negociando la cifra. Yo tampoco. ¿Entonces qué quieres? Corrige el registro del proyecto. ¿Todo? ¿Bien? No en privado. Corrige las actas de la Junta. Corrige la atribución ejecutiva. Envía un aviso por escrito a cada líder que recibió los resúmenes falsos del proyecto. La boca de Henry se tensó. Eso crea un daño innecesario. ¿A quién? A la compañía. Inténtalo de nuevo. A varias personas. Marcus. No dijo nada. Derek. Seguía sin decir nada. ¿Y tú? Henry me miró fijamente. Señalé la carta. Por eso esto es más fácil. $900.000 es más barato que admitir lo que pasó. No seas moralista. No lo soy. Estoy siendo caro de una manera que no te gusta. Se apartó del escritorio. ¿Qué pasa si digo que no? Mi renuncia se mantiene. ¿Y a dónde vas? No lo he decidido. No me mientas. No he firmado nada. Henry me observó cuidadosamente. Luego su expresión cambió. Un poco menos de ira. Un poco más de cálculo. ¿Has hablado con Redwood Decision Systems? No lo había hecho, todavía no. Pero el nombre significaba algo. Redwood era una empresa de inteligencia artificial empresarial de rápido crecimiento con sede en Austin. Habían estado contratando agresivamente en logística, análisis y automatización de decisiones, lo que los ponía directamente en el camino de la estrategia tecnológica de Harbour Point. Mantuve mi rostro neutral. Henry se dio cuenta. Eso es lo que pensaba. Pensaste mal. Quizás hoy. Cruzó las manos. Déjame explicarte la situación más amplia. He escuchado suficientes situaciones más amplias. ¿No has escuchado esta? Me levanté. Habló antes de que llegara a la puerta. La Junta vota sobre la sucesión antes de fin de año. Me detuve. Henry tenía 69 años. Todos sabían que la Junta había estado discutiendo una transición. Lo que no sabíamos era cuán cerca estaba. Marcus quiere el puesto de presidente, dijo Henry. Si lo consigue, efectivamente controla las operaciones mientras yo me convierto en presidente ejecutivo solo de nombre. Y no confío en él para dirigir la compañía. Me di la vuelta. Sin embargo, confiaste en él lo suficiente como para venderle mi trabajo. Henry no reaccionó.
Necesitaba que estuviera alineado hasta que entendiera la posición de la Junta. Así que fui un daño colateral por un tiempo. Tuve que admirar la frase. Esa puede ser la oración más ejecutiva que he escuchado. Henry la ignoró. Algo cambió anoche. ¿Qué? Deslizó otra página hacia mí. Era una queja de cumplimiento anónima. La parte visible hacía referencia a una transferencia de presupuesto dentro de la división de operaciones del noroeste de Harbour Point y un proveedor llamado Sloan Data Services LLC. Derek Sloan. Mis ojos se entrecerraron. Henry dijo, esa compañía recibió pagos de un programa de Harbour el año pasado. ¿Cuánto? No sabemos la cantidad total. ¿Quién los aprobó? Finanzas. Marcus. Henry asintió una vez. Volví a mirar la queja. ¿Quién envió esto? No lo sabemos. ¿Crees que Marcus usó fondos de la compañía para canalizar trabajo a través de la empresa de Derek? Creo que necesito hechos. ¿Y quieres que yo los encuentre? El silencio de Henry respondió. Me reí en voz baja. Esa es la palanca del mensaje de voz. No. ¿Entonces qué es? Respiró hondo. Tu equipo. Mi diversión desapareció. Ten cuidado. No los estoy amenazando. Marcus sí. Abrió otro archivo. A 3 miembros de tu grupo se les pidió ayer que firmaran declaraciones revisadas de atribución de proyectos. El lenguaje dice que la oficina de Derek proporcionó la dirección técnica principal en Trident. Lo miré fijamente. ¿Quiénes? Leo Grant, Nina Patel y Hannah. Hannah no lo mencionó. Quizás estaba demasiado ocupada golpeando tu puerta. Miré las páginas. Henry continuó. Si Marcus se convierte en presidente, todos los asociados con el registro técnico original se convierten en un problema para él. Tú puedes irte. Ellos todavía trabajan aquí. Tú creaste ese riesgo. Sí. La respuesta llegó de inmediato. Me desarmó. Henry me miró. Tomé una mala decisión porque pensé que podía controlar a Marcus. Puedo pasar los próximos 10 minutos defendiéndola o podemos lidiar con las consecuencias. Durante un rato, no dije nada. Luego pregunté, ¿qué quieres exactamente? Vuelve. Te nombro vicepresidente senior de estrategia tecnológica. Reportas directamente a mí. Corregimos el registro del proyecto. Ayudas al comité de auditoría a entender el historial técnico y presupuestario. Marcus es eliminado del proceso de sucesión si la evidencia lo respalda. ¿Y después de eso, 3 años? ¿Qué pasa en 3 años? Me retiro. Hizo una pausa. Tú tomas mi asiento en el comité operativo y te conviertes en un candidato serio para CEO. Ahí estaba. No dinero, poder. La cosa que los ejecutivos mayores siempre asumían que los ejecutivos más jóvenes querían en secreto. A los 25, la oferta me habría poseído. A los 32, entendía el precio. ¿Planeaste esto ayer? No. Planeé partes de ello hace meses. Eso lo empeora. Evan, no quiero tu silla. Sus cejas se levantaron. Todo el mundo quiere la silla. No, todo el mundo quiere lo que cree que la silla significa. ¿Y qué crees que significa? Miré alrededor de su oficina. La vista, el escritorio de nogal, la sala de conferencias privada, el poder de mover millones de dólares con una firma, el derecho a decirte a ti mismo que los sacrificios de otras personas eran estratégicos. El rostro de Henry se quedó inmóvil. Cogí mi abrigo. Corrige los registros porque están mal, no porque me necesites. Protege a mi equipo porque son tus empleados, no porque estés comprando mi cooperación. Si el comité de auditoría necesita una declaración fáctica de mi parte, la daré a través de un abogado. Y tu renuncia, sigue en pie. ¿Qué vas a hacer? Abrí la puerta. Descubrir lo que valgo en un lugar que no necesite perderme antes de hacer los cálculos.
Salí de Harbour Point a las 10:42 de esa mañana. A las 11:07, llamé a alguien con quien no había hablado en casi 2 años, Claire Bennett. Claire era la vicepresidenta ejecutiva de personal y estrategia en Redwood Decision Systems. Nos habíamos conocido en una conferencia de la industria cuando intentó reclutarme después de un panel. En ese momento, le dije que no estaba buscando. Ella había sonreído y dicho, todo el mundo está buscando. Algunas personas simplemente no lo han admitido todavía. Contestó al segundo timbre. Evan Chow. Claire, si esta es una llamada para felicitar la Navidad, tu momento es terrible. No lo es. Una pausa. Luego su voz cambió. ¿Finalmente estás listo para hablar? Sí. ¿Qué tan listo? Renuncié ayer. Otra pausa. Luego dijo, estoy moviendo mi reunión de las 2. ¿Tan rápido? Evan, llevo 18 meses esperando a que te enojes lo suficiente como para ser racional. Casi sonreí. Te veré a las 2. Su siguiente pregunta me sorprendió. ¿En persona? Puede ser. Estás en Chicago. Tú también. Ahora sí. Envió una dirección. Redwood tenía una pequeña oficina en Chicago que había olvidado. Antes de salir de mi apartamento, Hannah llamó. Encontré algo raro, dijo. No me envíes documentos internos. No lo hago. Esto es público. Me envió un enlace al registro corporativo de Illinois. Sloan Data Services LLC. Organizador, Derek Sloan. Dirección registrada, una tienda de buzones en Naperville. Fecha de formación, 14 meses antes. Lo miré fijamente. Hannah dijo, hay más, pero no voy a tocar nada que no deba. Bien. Evan, ¿qué está pasando? Todavía no lo sé. Henry sí. Henry sabe partes. ¿Qué debo hacer? Tu trabajo. Eso es todo. Eso es todo. No renuncies porque yo lo hice. No copies archivos. No hagas acusaciones. Anota cualquier cosa que te pidan firmar. Y si no lo entiendes, pide tiempo para revisarlo. Suenas como un abogado. Sueno como alguien que no quiere que Marcus convierta a mis amigos en evidencia. Se quedó en silencio. Luego dijo, ¿realmente te has ido? Miré alrededor de mi apartamento. Mi portátil de Harbour Point estaba apagado en su caja de devolución junto a la puerta. Mi insignia había desaparecido. Mi calendario, que había estado lleno desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, estaba de repente vacío. Sí. La voz de Hannah se suavizó. Entonces haz que valga la pena. A las 2 en punto, entré en la oficina de Redwood en Chicago. Claire Bennett estaba esperando en una sala de conferencias de cristal con un bloc de notas legal y sin charla trivial. Tenía 40, quizás 41 años, con cabello oscuro cortado a la altura de la mandíbula y el tipo de contacto visual directo que hacía que la mayoría de los ejecutivos confiaran en ella de inmediato o se sintieran expuestos. Señaló una silla. Cuéntame por qué te fuiste. Se lo conté. No la versión dramática, la fáctica. El cero, la atribución del proyecto, Marcus, Derek, la admisión de Henry, el bono de retención de $900.000, la lucha por la sucesión. Omití información confidencial de clientes y algoritmos específicos. Cuando terminé, Claire preguntó, ¿quieres venganza? No. Buena respuesta. También es verdad. Ya veremos. ¿Anotó algo? Segunda pregunta. Si te unieras a Redwood, ¿a cuántos empleados de Harbour Point podrías traer? Ninguno. Levantó la vista. ¿Ninguno? No reclutaré de mi equipo actual para ti. Si ellos aplican de forma independiente más tarde, eso es diferente. ¿Código? Harbour es el propietario. ¿Modelos? Harbour posee los artefactos entrenados construidos con sus datos. ¿Arquitectura? Sé cómo diseñar sistemas.
Ellos no poseen mi capacidad de pensar. El bolígrafo de Claire se detuvo. Ese fue el primer momento en que supe que la entrevista había cambiado. Se reclinó. Estamos construyendo una nueva división de inteligencia de decisiones. No un equipo de producto, una línea de negocio. Cadena de suministro, riesgo, planificación industrial, eventualmente operaciones de atención médica. Eso es amplio. Es demasiado amplio. ¿Sonrió? Bien. Dime por qué. Durante la siguiente hora, olvidamos que estábamos en una entrevista. Discutimos sobre arquitectura, ciclos de ventas, modelos de implementación, riesgo regulatorio, costos de integración y por qué los proyectos de inteligencia artificial empresarial fracasaban incluso cuando los modelos funcionaban. A las 3:30, la pizarra estaba llena. Claire estaba de pie junto a ella con los brazos cruzados. No eres un director senior. Eso es lo que decía mi insignia ayer. Tu insignia estaba equivocada. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Daniel, te necesito abajo. 10 minutos después, el director de operaciones de Redwood se unió a nosotros. A las 5, me habían ofrecido el trabajo. Vicepresidente senior y gerente general, inteligencia de decisiones. Salario base aproximadamente el doble que en Harbour Point. Un paquete de rendimiento significativo. Acciones. Autoridad total para contratar un equipo y lanzar una línea de productos. Leí la oferta 2 veces. Luego pedí un cambio. ¿Cuál? Fecha de inicio después de Año Nuevo. Claire levantó una ceja. ¿Por qué? Tengo algunos asuntos pendientes en Harbour Point. No asuntos laborales. Legales, posiblemente de auditoría. Me estudió. Si te involucras en una pelea interna allí, hazlo limpiamente. No uses sistemas de Redwood, ni abogados de Redwood, ni cuentas de Redwood, ni empleados de Redwood sin autorización. De acuerdo. Y si te acusan de llevarte secretos comerciales, quiero poder decir bajo juramento que no nos trajiste nada más que tu currículum y tu cerebro. De acuerdo. Extendió la mano. Entonces, bienvenido a Redwood. La estreché. Cuando salí, estaba oscuro y nevaba ligeramente. Por primera vez en 7 años, no tenía oficina en Harbour Point, ni insignia, ni título allí, ni garantía de que irme hubiera sido inteligente. Y, sin embargo, me sentía más ligero. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje de texto. Revisa tu correo personal. Me detuve bajo un toldo y abrí mi bandeja de entrada. Había un mensaje de una cuenta recién creada. Sin saludo, sin firma, un archivo adjunto. Una fotografía de un memorando de planificación escrito a mano, con fecha de abril. Hice zoom. Patrocinador ejecutivo del programa Trident, Derek Sloan. Entrega técnica, Evan Chow. En la parte inferior había una inicial manuscrita que reconocí, HC. Henry Calvel. No solo había tolerado la mentira después de que sucediera. Había diseñado la estructura antes de que el proyecto llegara a la junta. Miré la nieve acumulándose en la acera. Luego mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Henry. Un mensaje. Antes del 30 de diciembre, necesito una cosa de ti. Escribí de vuelta. ¿Qué? Su respuesta llegó 30 segundos después. A ti. El mensaje de Henry permaneció en mi teléfono la mayor parte de la noche. A ti. Era el tipo de respuesta que la gente da en las películas justo antes de que se abra una puerta y alguien revele un mapa de conspiración. En la vida real, me molestó. No respondí. A la mañana siguiente, firmé la oferta de Redwood a través de DocuSign, luego pasé una hora con su abogado laboral revisando cláusulas restrictivas, confidencialidad y reglas de sala limpia. La ley de Illinois no le daba a Harbour Point un poder ilimitado para evitar que trabajara para un competidor. Pero el abogado de Redwood dejó una cosa clara. Incluso cuando una cláusula de no competencia era débil o inaplicable, un litigio por secretos comerciales aún podía arruinar meses de tu vida.
Así que trazamos líneas claras. No traería archivos de Harbour Point, ni código fuente, ni listas de clientes, ni presentaciones de precios, ni mensajes de Slack exportados, ni capturas de pantalla de sistemas a los que ya no tenía una razón comercial para acceder. Si los empleados de Harbour querían postularse a Redwood más tarde, usarían los canales de reclutamiento normales y tomarían la decisión ellos mismos. Me gustó eso. Las reglas eran útiles cuando todos estaban de acuerdo en que también se aplicaban a los poderosos. Al mediodía, Hannah llamó. Necesitas ver el anuncio de la compañía de hoy. Léemelo. Corrigieron la atribución de Trident. Dejé de caminar. Estaba cruzando el estacionamiento de un supermercado con una bolsa de comida para mi madre. El viento empujó un carrito vacío contra un bordillo a 3 espacios de distancia. ¿Cómo? Un memorando para toda la compañía dice que los materiales ejecutivos anteriores no reflejaban completamente el liderazgo técnico subyacente. Tu nombre figura como líder técnico principal. Leo, Nina y yo también figuramos. Derek ha sido eliminado como líder del programa. Me quedé allí, con un cartón de huevos bajo un brazo. ¿Algo sobre la participación en las ganancias? Agregaron un premio de reconocimiento especial bajo tu nombre. $300.000. ¿Renuncié? Exactamente. Nómina no puede emitirlo a menos que reviertan la separación. Recursos Humanos dice que el premio está sujeto al estado de empleo activo. Me reí. Así que corrigieron mi nombre e inventaron dinero que no puedo cobrar. Más o menos. Eso no fue para mí. ¿A qué te refieres? Fue para todos los demás. Una corrección pública les dijo a los empleados que Harbour recompensaba a los contribuyentes y castigaba los errores. Que yo regresara era casi secundario. Henry estaba estabilizando el edificio después de que yo pateara una grieta en la pared. Hannah bajó la voz. Reasignaron a Derek a operaciones del noroeste, como asesor estratégico de tecnología. Eso no es un ascenso. No, es el exilio con beneficios dentales. Sonreí a pesar de mí mismo. ¿Y Marcus? Sigue siendo director financiero, sigue en la oficina, pero el comité de auditoría tiene gente acampada fuera de finanzas. Eso importaba más. Antes de colgar, dije, no celebres todavía. No planeaba hacerlo. Y no dejes que nadie te convenza de darme material interno. ¿Realmente crees que voy a convertirme en tu agente secreto? Creo que estás lo suficientemente enojada como para tomar una mala decisión por una buena razón. Se quedó en silencio por un momento. Eso es irritantemente preciso. Llevé los comestibles al condominio de mi madre en Oak Park. Se estaba recuperando bien. El ataque al corazón nos había asustado a ambos más de lo que ninguno quería admitir, pero ella había convertido la recuperación en un horario, medicación a las 7, desayuno a las 8, caminata a las 10, quejarse de la comida insípida en cada oportunidad disponible. Me observó guardar las verduras en el refrigerador. ¿Renunciaste a tu trabajo? No era una pregunta. Te lo dijo Hannah. Hannah tiene modales. Tú no. Cerré el refrigerador. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Después de mudarte a Texas? La miré. ¿Quién te dijo lo de Texas? ¿Subestimas Facebook? No he publicado nada. Claire Bennett sí. Publicó una foto de Chicago ayer. Busqué su compañía. Mi madre había pasado 30 años enseñando química en la secundaria. La jubilación aparentemente había transformado esas habilidades de investigación en trabajo de inteligencia privada. No me mudo de inmediato, dije. ¿Quieres hacerlo? ¿Quizás? Me estudió. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera difícil, sino porque nadie en Harbour Point me había preguntado eso en años. Todavía no lo sé. Asintió. Bien. Bien. Significa que finalmente tienes suficiente espacio para descubrirlo. Esa tarde, Henry envió otro mensaje. Mañana, 10 de la mañana del Langham Café. Sin abogados, sin oferta de trabajo,
solo hablar. Lo miré fijamente, luego escribí, 1 hora. Él ya estaba allí cuando llegué. Sin traje, un suéter oscuro, un viejo chaleco acolchado, gafas de leer junto a una tetera. Sin la oficina de Harbour Point detrás de él, Henry se parecía menos al fundador de una compañía multimillonaria y más al abuelo de alguien esperando un tren retrasado. Sirvió té en una taza vacía. ¿Cómo está tu madre? Mejor. Me alegro. Me senté. No me llamaste aquí para hablar de cardiología. No. Miró hacia el río. ¿Enviaste el memorando anónimo? No. No lo pensé. ¿Por qué? Porque habrías enviado todo el asunto. Quienquiera que envió esa foto quería que supiera que tenía más. Eso probablemente era cierto. Henry golpeó la taza con un dedo. El correo electrónico se originó a través de una conexión de red de Harbour Point, pero cumplimiento no ha identificado al remitente. El memorando era mío. ¿Reconociste las iniciales? Sí. Entonces sabes que estuve involucrado desde el principio. Ya lo sabía cuando admitiste haber eliminado mi participación en las ganancias. Esto es diferente. ¿Cómo? Me miró a los ojos. Puse a Derek frente a la junta intencionalmente. Esperé. Henry suspiró. El año pasado, 3 directores comenzaron a presionarme para que me retirara. No algún día. Este año. Su argumento era que Harbour Point se había vuelto demasiado complicado para una estructura de fundador. Querían un presidente profesional con autoridad sobre los negocios operativos. Marcus quería el puesto. Y necesitabas una victoria tecnológica que pareciera que tu banco de liderazgo era fuerte. Su expresión cambió ligeramente. Continué. Derek era presentable. A finanzas le gustaba. A Marcus le gustaba. Lo pusiste en el escenario mientras yo mantenía el sistema vivo detrás de él. Si Trident tenía éxito, te llevabas el crédito por construir una nueva generación de líderes. Si fallaba, el fracaso técnico se quedaba por debajo del nivel de la junta. Henry esbozó una sonrisa sin humor. Me haces sonar peor cuando me resumes. Estoy usando menos palabras. Asintió. Eso es básicamente lo que pasó. Me recliné. Durante años, había admirado la habilidad de Henry para pensar varios movimientos por adelantado. Ahora entendía el problema con las metáforas de ajedrez y la gestión. Las piezas de ajedrez no tenían madres en hospitales. No se perdían cumpleaños. No se iban a casa a las 2 de la mañana y se despertaban a las 6 porque un modelo fallaba. No les importaba qué nombre aparecía en una diapositiva. A la gente sí. Henry continuó. La queja anónima cambió la votación de la sucesión. Marcus había estado construyendo apoyo durante un año. Si está conectado con pagos no revelados a partes relacionadas que involucran a Derek, está acabado. Entonces deja que el comité de auditoría investigue. Lo están haciendo. ¿Entonces por qué me necesitas? Porque las transacciones están enterradas en estructuras de proyectos que tú diseñaste. Finanzas puede seguir el dinero. No entienden por qué ciertos cargos de infraestructura no tienen sentido operativo. Tienes ingenieros. Ingenieros que todavía reportan a una estructura que Marcus influye. Crucé los brazos. Estás pidiendo a un ex empleado que acaba de unirse a un competidor que investigue a tu director financiero. Estoy pidiendo a un ex empleado que proporcione un contexto fáctico a un comité de la Junta Independiente. Esa es una frase de abogado. Mis abogados ayudaron. Al menos lo admitió. ¿Qué gano yo? Henry pareció sorprendido. Pensé que no querías dinero. No quiero. ¿Entonces qué? Protección para las personas que trabajaron para mí. Por escrito. Sin transferencias de represalia, sin declaraciones de atribución forzadas, sin acciones de rendimiento vinculadas a negarse a reescribir la historia del proyecto. No respondió de inmediato. Y añadí, el comité de auditoría trata directamente conmigo.
No tú, no Marcus. Explico sistemas en los que trabajé personalmente. No voy a pescar datos de Harbour Point. Si necesitan documentos, los obtienen a través de un acceso formal. Henry sonrió por primera vez. Claire Bennett ya te ha influenciado. El sentido común me influenció primero. ¿Hecho? Quiero la carta de protección antes de hablar con nadie. La tendrás hoy. Me levanté. Henry levantó la vista. ¿Eso es todo? Ese es el trato. ¿No reconsiderarás el puesto de vicepresidente senior? No. ¿Incluso si Marcus es destituido? No. Sacudió la cabeza lentamente. ¿Sabes cuál creo que es tu problema? Estoy seguro de que me lo vas a decir. ¿Crees que dejar el juego significa que ya no estás jugando? Me abroché el abrigo. No, creo que dejar tu tablero significa que puedo elegir el juego. Henry me vio alejarme. Esa noche, llegó un correo electrónico del abogado del Comité de Auditoría Independiente de Harbour Point. La carta era formal y precisa. Confirmaba que se me pedía que proporcionara un contexto técnico voluntario relacionado con varias asignaciones de costos internos y contratos con proveedores. También confirmaba las protecciones contra represalias para Hannah, Leo, Nina y el equipo más amplio de Trident. Se lo reenvié a mi propio abogado. Ella llamó 10 minutos después. Esto está bastante limpio. ¿Qué significa? Significa que puedes responder preguntas sobre el trabajo que realizaste y los documentos que te muestren. No accedas a los sistemas tú mismo. No pidas a los empleados actuales que recuperen cosas. No especules sobre conducta criminal. Entendido. ¿Y Evan, sí? No eres Batman. Sonreí. Eso nunca estuvo en duda. La entrevista de auditoría tuvo lugar 2 días después, por vídeo. Había 3 personas al otro lado, el abogado externo, el presidente del Comité de Auditoría de Harbour Point y un contador forense de una firma nacional. Me mostraron una serie de facturas aprobadas. El valor total de los pagos a Sloan Data Services era de $680.000. Las descripciones parecían plausibles si no conocías los proyectos: expansión de capacidad en la nube, soporte de validación de modelos externos, armonización de datos regionales. Señalé la segunda línea. Ese servicio nunca se realizó. El contador levantó la vista. ¿Cómo puede saberlo? Porque no había un entorno de validación externo. Pedí uno y Finanzas negó el presupuesto. Mi equipo construyó un arnés de prueba interno en su lugar. Otra factura enumeraba capacidad de computación de emergencia durante el mes exacto en que mi equipo había pasado noches reduciendo la complejidad del modelo porque no teníamos suficiente capacidad. El mismo problema, dije. Si Harbour pagó por esos recursos, no llegaron a Trident. El contador tomó una nota. Luego me mostraron una orden de compra con la aprobación electrónica de Marcus Reed. El código del proyecto pertenecía a Operaciones del Noroeste. El centro de costos, sin embargo, se había utilizado para apoyar una iniciativa tecnológica interna que Derek citó más tarde como uno de sus principales logros de liderazgo. El círculo comenzaba a cerrarse, pero no era mi trabajo cerrarlo. Expliqué la arquitectura. Expliqué los plazos. Expliqué lo que nuestro equipo había recibido y lo que no. Cuando me preguntaron si creía que Marcus había robado dinero de la compañía, dije, no lo sé. Puedo decirles que los servicios descritos aquí no coinciden con la realidad técnica que experimenté. La conclusión financiera es suya. Claire lo habría aprobado. La entrevista duró 3 horas. Al final, el presidente del comité de auditoría hizo una última pregunta. Señor Shaw, si su premio de participación en las ganancias hubiera sido normal, ¿habría descubierto algo de esto? Lo pensé. Probablemente no. Entonces el 0 lo desencadenó todo. No. Esperó. El 0 no creó nada, dije. Solo hizo que dejara de mirar hacia otro lado. Esa noche, a las 11:36, Hannah me envió un mensaje de texto. Las luces de la oficina de Marcus siguen encendidas.
Siguió un segundo mensaje. La gente de auditoría acaba de entrar. Luego, después de casi 10 minutos, Derek también está aquí. Escribí una frase. Vete a casa, Hannah. Ella respondió, ya en el ascensor. A las 12:04 de la madrugada, el portal de la Junta de Harbour Point envió un aviso de emergencia al liderazgo senior. Marcus Reed había sido puesto en licencia administrativa pendiente de una investigación independiente. La votación de sucesión de fin de año se pospuso. Leí el aviso una vez, luego apagué mi teléfono. Mi primer día en Redwood era en 72 horas. Por primera vez desde que renuncié, estaba más interesado en lo que venía que en lo que se desmoronaba detrás de mí. Redwood no me dio una oficina en la esquina. Esa fue la primera cosa que me gustó. Mi nuevo espacio de trabajo en Austin era una habitación con paredes de cristal junto al piso de ingeniería, lo suficientemente cerca como para escuchar a la gente discutir sobre opciones de bases de datos y a alguien quemando palomitas en la cocina. No había ascensor privado, ni escritorio de nogal, ni asistente que guardara mi calendario. Claire me recibió a las 8 en mi primer lunes y me entregó una insignia. Bienvenido a la inteligencia de decisiones, dijo. Miré a través del cristal a 7 personas sentadas alrededor de 2 mesas juntas. Esa es la división. Incluyéndote a ti, 8. Prometiste una línea de negocio. Te prometí la autoridad para construir una. Esas son cosas diferentes. Señaló la sala de conferencias más grande. El presupuesto está aprobado. El personal es flexible dentro del plan. En 3 meses, quiero un producto funcional que pueda sobrevivir frente a un cliente real, no una demostración que se colapsa si alguien hace clic en el botón equivocado. 3 meses es agresivo. Tu compensación es agresiva. Justo. Claire comenzó a irse, luego se dio la vuelta. Una cosa más. El abogado de Harbour Point envió al nuestro un aviso recordándonos tus obligaciones de confidencialidad. Nada amenazante, todavía. Era de esperar. Bien. Manténlo así. Construye algo nuevo. Eso era exactamente lo que pretendía hacer. Llamé a la nueva plataforma Beacon, no porque sonara futurista. Había pasado suficientes años en tecnología como para desconfiar de los nombres que sonaban a naves espaciales. Lo elegí porque el producto tenía un solo trabajo: ayudar a las empresas a ver las decisiones antes. El sistema Trident de Harbour se había construido en torno a las propias operaciones de Harbour Point. Era potente pero pesado. Asumía un enorme almacén de datos, sistemas de identidad internos, integraciones personalizadas y un equipo de implementación que podía vivir en las instalaciones de un cliente durante meses. Beacon comenzó con la suposición opuesta. ¿Qué pasaría si el cliente fuera un fabricante regional con 6 almacenes, 3 sistemas ERP, hojas de cálculo desordenadas y sin un ejército de ingenieros de datos? ¿Qué pasaría si la implementación tomara semanas en lugar de trimestres? ¿Qué pasaría si el software pudiera decirle a un planificador no solo lo que predecía, sino por qué la recomendación tenía sentido? Esas preguntas me pertenecían. Harbour no tenía propiedad sobre ellas. Durante la primera semana, apenas pensé en Marcus Reed. Eso me sorprendió. Había esperado que la venganza fuera una distracción. En cambio, el trabajo lo fue. Hay un tipo particular de paz en construir algo cuando nadie pregunta quién se lleva el crédito antes de que la primera línea de código funcione. El miércoles, un ingeniero de 26 años llamado Mateo desafió mi propuesta de capa de procesamiento de eventos frente a todo el equipo. En Harbour Point, los empleados junior habían aprendido a suavizar el desacuerdo hasta que se volvía casi inútil. Mateo dijo: esta arquitectura se va a convertir en un cuello de botella. Miré el diagrama. Muéstrame. ¿Lo hizo? Tenía razón. La cambiamos. Sin política, sin una reunión posterior sobre el tono. Ningún patrocinador ejecutivo necesitó bendecir la corrección, solo un mejor diseño. Ese viernes, Claire pasó mientras yo borraba la pizarra. Pareces menos enojado. No sabía que me estabas monitoreando. Estoy en personal. Monitorear las emociones es como justifico el café caro.
Se sentó en el borde de la mesa. Harbour Point llamó. Esperé. No fue Henry. Sus abogados externos. Querían confirmar que no estábamos solicitando empleados. No lo estamos haciendo. Lo sé. Se lo dije. ¿Algo más? Su director financiero sigue de licencia. Derek Sloan ha sido suspendido. Sentí algo, pero no fue satisfacción. Principalmente agotamiento por escuchar esos nombres. De acuerdo. Claire me estudió. Eso es todo. ¿Qué reacción esperabas? Ninguna. Estaba comprobando si realmente habías terminado con ese lugar. Guardé el marcador. Estoy en ello. 2 semanas después, Leo Grant me llamó desde Chicago. Leo había sido uno de mis mejores ingenieros senior en Harbour Point. 34 años, paciente, metódico, el tipo de persona que podía depurar un sistema distribuido mientras todos los demás seguían discutiendo de quién era la culpa. ¿Estás contratando? Preguntó. Redwood sí. No es lo que pregunté. Entonces pregunta correctamente. Se quejó. Quiero venir a trabajar para ti. Me recliné en mi silla. ¿Por qué? Porque Harbour Point se siente como la escena de un crimen donde todos tienen que seguir fingiendo que sigue siendo una oficina. Esa no es una razón suficiente para mudar a tu familia a Texas. Mi esposa ya quiere Texas. Sigue sin ser suficiente. Se puso serio. Después de que te fuiste, me di cuenta de cuánto tiempo pasaba defendiendo el trabajo en lugar de hacerlo. Marcus se ha ido por ahora. Derek está bloqueado de la mitad de los sistemas, pero los hábitos siguen ahí. Cada reunión es sobre quién sabía qué y cuándo. Quiero construir de nuevo. Esa respuesta la entendí. Aplica a través del sitio web, le dije. ¿Me estás haciendo aplicar? Sí. Después de 6 años, especialmente después de 6 años. Si vienes aquí, quiero que todos sepan que obtuviste el trabajo porque te lo ganaste. Se quedó en silencio. Luego se rió. Odio cuando tienes sentido. En 3 semanas, Leo había aplicado y pasado por el proceso de entrevista normal de Redwood. Obtuvo una oferta sin que yo participara en la decisión final. Nina Patel aplicó una semana después. También lo hizo uno de nuestros ingenieros de infraestructura. Hannah no. Cuando le pregunté por qué, dijo que alguien debería quedarse el tiempo suficiente para asegurarse de que las personas que no pueden irse no queden enterradas. Así era Hannah. Lealtad, pero no del tipo ciego. También me dijo que el comité de auditoría había ampliado su investigación. La detuve de inmediato. Si eso no es público o tuyo para discutir, no me lo digas. Relájate. Henry lo anunció en una reunión general. Transacciones con partes relacionadas, controles de proveedores, atribución de proyectos, todo el asunto. ¿Y Marcus? Sigue de licencia. Su nombre desapareció de los materiales de sucesión. ¿Derek? Despedido. Cerré los ojos por un momento. Ahí estaba, una consecuencia. Lo había imaginado más de una vez durante los primeros días de enojo después de mi renuncia. Ahora que sucedía, se sentía más pequeño de lo esperado. Hannah continuó, puede que haya una remisión a las autoridades para Derek por los pagos a proveedores. No sé los detalles. Entonces no adivines. Sabía que ibas a decir eso. Después de la llamada, volví a Beacon. A principios de febrero, la plataforma completó su primera simulación de extremo a extremo utilizando los propios conjuntos de datos sintéticos y licenciados de Redwood. 340 milisegundos desde la ingesta del evento hasta la recomendación. 97% de precisión en el conjunto de pruebas de decisión definido. Sin código de Harbour, sin datos de Harbour, sin infraestructura de Harbour. Me aseguré de que nuestra documentación interna lo dijera claramente. Cuando apareció el banner verde de éxito, la sala estalló. Mateo levantó ambos brazos. Leo se reclinó y se rió.
Nina miraba la pantalla como si no confiara en ella todavía. No celebré de inmediato. Volví a ejecutar la prueba, y luego otra vez. En la tercera ejecución exitosa, me permití respirar. Claire entró 10 minutos después con una botella de vino espumoso barato y 8 vasos de plástico. Esto es prematuro, dije. Cuesta $11. No estamos exactamente tentando al destino. Me entregó un vaso. Por Beacon. Por la primera prueba de Beacon. Eres agotador. Bebimos de todos modos. A las 9:14 de esa noche, después de que todos se habían ido a casa, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Henry. ¿Se había enterado de la prueba? Por supuesto que sí. Felicidades. Buenos números. Escribí, tu red de información es inquietante. Su respuesta llegó rápidamente. Conozco gente en Redwood. Miré la pantalla. Luego apareció otro mensaje. Marcus renunció hoy. No respondí. Siguió un tercer mensaje. Antes de irse, me dijo, ganaste la pelea de la Junta y lo perdiste todo, Evan Shaw. No estoy seguro de que eso sea una victoria. Lo leí 2 veces. Luego escribí, él todavía no entiende. Henry preguntó, ¿entender qué? Miré a través de la pared de cristal hacia el piso de ingeniería vacío, hacia la pizarra llena de las correcciones de Mateo. Al café a medio terminar de Leo, a la lista de verificación de pruebas escrita a mano de Nina. Respondí, esto nunca se trató de ganarme a mí. Pasó 1 minuto. Henry envió una palabra. ¿Justo? A la mañana siguiente, un número desconocido llamó mientras caminaba desde el estacionamiento. Casi lo ignoré. Algo me hizo contestar. Evan Shaw. Una voz de mujer. Mayor. Inestable. Sí. Mi nombre es Linda Sloan. Soy la madre de Derek. Dejé de caminar. El garaje de repente pareció muy silencioso. ¿Cómo consiguió mi número? Derek lo tenía. Por favor, no cuelgue. No lo hice. Respiró hondo, un sonido que sugería que había estado llorando durante mucho tiempo. Sé que mi hijo se atribuyó el mérito de un trabajo que no era suyo. No llamo para decirle que era inocente. No lo era. Eso no era lo que esperaba. ¿Entonces por qué llama? Porque el dinero es diferente. No dije nada. Marcus le dijo a Derek que creara esa compañía, le dijo que era un vehículo de proveedor para un proyecto regional. Derek firmó cosas que no entendía porque Marcus era familia y porque Marcus seguía diciéndole que así es como los ejecutivos hacían las cosas. Señora Sloan, era débil, dijo ella. No digo que fuera estúpido. Digo que era débil. Hay una diferencia. Le gustaba ser importante. Le gustaba que la gente lo llamara vicepresidente. Dejó que eso tomara decisiones por él. Su voz se quebró. Pero si los investigadores creen que él diseñó todo el asunto, eso no es verdad. Me quedé de pie junto a un pilar de hormigón, escuchando. Una parte de mí quería decirle que Derek había sabido exactamente lo que hacía cuando presentó mi trabajo como suyo. Una parte de mí quería decir que nada de esto era mi responsabilidad. Ambas cosas eran ciertas. También lo era una tercera. La verdad no se vuelve menos importante cuando ayuda a alguien que te ha herido. No mentiré por él, dije. No te lo estoy pidiendo. Y no interferiré en una investigación. Entiendo. Pero si alguien me pregunta lo que sé personalmente, separaré el problema del crédito del proyecto del problema del pago al proveedor. No sé quién creó el esquema financiero. Solo sé que los servicios no coincidían con nuestra realidad técnica. Linda comenzó a llorar en silencio. Gracias. No me agradezcas todavía. Él todavía tiene que responder por lo que hizo. Lo sé. Después de colgar, me quedé allí otro minuto. Luego subí. El equipo ya estaba discutiendo sobre un error de implementación. Leo levantó la vista. ¿Estás bien?
Puse mi portátil sobre la mesa. Sí. No era del todo cierto, pero el trabajo me había enseñado algo que la política de Harbour nunca me enseñó. No necesitabas sentir emociones simples para tomar decisiones claras. Solo necesitabas saber qué hechos pertenecían juntos y cuáles no. Beacon se lanzó el día de San Valentín. No fue una planificación romántica. Fue el primer viernes en que el equipo de operaciones de nuestro cliente piloto pudo darnos una ventana de fin de semana completo sin interrumpir la producción. A las 6 de la mañana, 15 personas se unieron a una videollamada desde Austin, Milwaukee, Phoenix y 2 oficinas en casa donde los perros ladraban ocasionalmente a los micrófonos. Nuestro primer cliente era un distribuidor industrial de tamaño mediano con 9 almacenes y ninguna de las ventajas de infraestructura de Harbour Point. Sus datos estaban exactamente tan desordenados como esperábamos, nombres de proveedores duplicados, códigos de inventario inconsistentes, 3 generaciones de sistemas SERP y hojas de cálculo de pronóstico mantenidas por personas que habían estado en la compañía más tiempo que algunos de los programas. En otras palabras, la realidad. Al mediodía, Beacon estaba procesando eventos en vivo. A las 2:17, detectó su primera excepción significativa. Un gerente de compras en Wisconsin estaba a punto de acelerar un pedido grande porque su antiguo sistema de planificación predecía una falta de existencias. Beacon no estuvo de acuerdo. Rastreó la aparente escasez hasta un inventario que había sido recibido con un código de producto no coincidente en otro almacén a 40 millas de distancia. El sistema recomendó una transferencia interna en lugar de una compra urgente. Ahorro estimado, $86.000. El vicepresidente de operaciones del cliente miró la pantalla. Eso es real. Mateo respondió antes que yo. Si tu feed de inventario es real, sí. Todos se rieron. El vicepresidente no. Llamó al almacén. 10 minutos después, volvió a la línea. Está allí. Ese fue el momento en que Beacon se convirtió en un producto. No cuando nuestra puntuación de precisión alcanzó el 97%. No cuando la arquitectura pasó las pruebas de carga. No cuando Claire aprobó el presupuesto. Un producto se vuelve real cuando alguien fuera del equipo confía en él lo suficiente como para cambiar una decisión. Esa noche, Redwood publicó un artículo técnico describiendo la arquitectura y el modelo de implementación de la plataforma. Evitamos el lenguaje habitual sobre revolucionar todo. Mostramos benchmarks, limitaciones, controles de explicabilidad y las circunstancias en las que el modelo debería ceder ante un planificador humano. La respuesta fue mayor de lo esperado. 3 firmas de inversión pidieron informes. 5 compañías solicitaron pilotos. Una publicación de la industria llamó a Beacon uno de los lanzamientos de inteligencia artificial empresarial más prácticos del trimestre. Claire me reenvió el artículo con una frase. Intenta no volverte insoportable. Respondí, demasiado tarde. El siguiente mensaje en mi teléfono vino de Henry. Felicidades. El equipo de tecnología de Harbour Point leyó el artículo esta mañana. Escribí, supongo que estás a punto de acusarme de robar un adjetivo. Su respuesta fue un emoji de risa. Henry Caldwell había descubierto los emojis a los 69 años. El colapso corporativo aparentemente había ampliado su rango emocional. Luego su tono cambió. El abogado de Derek llegó a un acuerdo con los investigadores. Está cooperando con respecto a Marcus. Aún no hay fecha para el juicio. La Junta despidió a Marcus por causa justificada después de los hallazgos de la auditoría. Leí el mensaje lentamente. El proceso legal real llevaría tiempo, como debería. La auditoría interna de Harbour Point había encontrado transacciones no reveladas con partes relacionadas, representaciones falsas de proveedores y transferencias presupuestarias indebidas. La compañía remitió el asunto a las autoridades y a sus aseguradoras. Marcus negó cualquier irregularidad intencionada a través de su abogado. Derek admitió que su compañía proveedora había sido utilizada en transacciones que debería haber revelado y acordó cooperar. Nada sucedió tan limpiamente como en un final de televisión. Había abogados, entrevistas, discusiones sobre restitución, presentaciones regulatorias, argumentos sobre la intención. Y en algún lugar dentro de todo eso había un hecho simple.
La gente había movido dinero y crédito de maneras que creían que nadie por debajo de ellos podía desafiar. Le respondí a Henry. Espero que los hechos caigan donde pertenecen. Él respondió, yo también. Una semana después, Linda Sloan me envió un mensaje de texto. Derek no había sido absuelto, ni debería haberlo sido, pero los investigadores lo trataban como un participante cooperador en lugar del arquitecto del esquema financiero. Escribió, gracias por ser preciso cuando te entrevistaron. Había dado una breve declaración a través de un abogado. Expliqué que Derek había aceptado falsamente el crédito por el liderazgo técnico. También expliqué que nunca había visto evidencia de que él personalmente diseñara el acuerdo de pago al proveedor. Esa distinción lo ayudó. No borró lo que me había hecho. Me sentía cómodo con que ambas verdades existieran a la vez. Para marzo, Leo y Nina se habían adaptado a Redwood. El viejo ritmo regresó rápidamente. Leo todavía hacía un café lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. Nina todavía probaba cada suposición 2 veces y luego preguntaba por qué no la habíamos probado una tercera vez. Mateo, que inicialmente había tratado a los veteranos de Harbour Point como un ejército invasor, descubrió que Leo podía explicar fallas de infraestructura oscuras sin hacer que nadie se sintiera estúpido. En 2 semanas, discutían como hermanos. Hannah se quedó en Chicago. Su razón se hizo más clara cuando Harbour anunció una nueva política de gobernanza técnica. Los principales programas de innovación ya no llevarían un único patrocinador ejecutivo como el único propietario del éxito. Los registros de los proyectos identificarían a los líderes técnicos, los líderes de entrega, los patrocinadores comerciales y los equipos contribuyentes por separado. Los cambios materiales en la atribución requerirían la aprobación de un comité multifuncional y de los líderes del programa afectados. Las nominaciones para la participación en las ganancias del personal técnico incluirían la revisión por pares. Los informes de cumplimiento anónimos irían directamente al comité de auditoría de la Junta en lugar de a través de finanzas. Hannah me envió la política con un mensaje. ¿Te resulta familiar? Respondí, parece que llega 7 años tarde. Ella respondió, aún cuenta. Tenía razón. Una tarde, Claire entró en mi oficina y cerró la puerta. Eso generalmente significaba dinero o problemas. Necesitamos hablar de tu equipo. ¿Cuál? El que pretendes no estar reclutando de Harbour Point. Fruncí el ceño. No he reclutado a nadie. Lo sé. Por eso estoy aquí. Tenemos 6 solicitudes de personas que trabajaron para ti. 6. 3 ingenieros, un analista de productos, un científico de datos y un gerente de programas. ¿Hannah? No. Me sentí más aliviado que decepcionado. Claire se sentó. Aquí está el problema. Si contratamos a los 6, la gente dirá que saqueaste Harbour, lo hayas hecho o no. Entonces no los contrates por mí. Así no funciona el talento. Si son buenos, rechazarlos para proteger la imagen también es estúpido. ¿Qué sugieres? Paneles de entrevista independientes. Tú te mantienes al margen. El departamento legal documenta el proceso. Contratamos solo a personas que superen el mismo listón que todos los demás. Bien. Y si Harbour se queja, mostramos nuestro trabajo. Asentí. Claire se levantó. Esta es la parte aburrida del liderazgo que nadie pone en los discursos de motivación. ¿La documentación? Sí. Las historias de venganza son divertidas. Las solicitudes de descubrimiento no lo son. 4 de los 6 candidatos finalmente recibieron ofertas. 2 se quedaron en Harbour Point. También me alegré por eso. Un final saludable no requería que todos me siguieran al salir. A finales de marzo, Harbour Point celebró una jornada de puertas abiertas de tecnología interna. Henry me invitó como orador invitado. Decliné. Lo intentó de nuevo. No como empleado. Como el tipo que nos obligó a aprender algo caro. Escribí, esa es una invitación inusualmente honesta. Su respuesta, estoy practicando. Aún así, decliné.
En parte porque Redwood tenía reuniones con clientes ese día. En parte porque no estaba listo para volver a entrar en Harbour Point y convertirme en un símbolo de cualquier historia que la gente necesitara contarse a sí misma. Hannah me llamó esa noche. Deberías haber venido. ¿Por qué? Henry habló de ti. ¿Gemí? Exactamente por eso no vine. No, escucha. No hizo la cosa de la disculpa ejecutiva donde alguien dice se cometieron errores. Dijo, tomé una decisión el año pasado que protegió una relación política a expensas de un líder técnico. Fue un error. Le costó a esta compañía más que dinero. No dije nada. Hannah continuó. Luego habló del crédito. Dijo que el liderazgo no significa coleccionar el trabajo de otras personas bajo tu título. Esa frase le tomó 69 años. 70 en mayo. Dale tiempo al hombre. Me reí. Se puso más seria. Hubo aplausos. A Leo le habría gustado. Leo está sentado a 15 pies de mí comiendo el almuerzo de otra persona. Desde fuera de mi oficina, Leo gritó, no tenía etiqueta. Hannah se rió a través del teléfono. Durante unos segundos, Harbour Point no se sintió como un campo de batalla. Se sintió como un lugar donde la gente que me importaba todavía trabajaba. Esa distinción importaba. Después de la llamada, caminé hacia la ventana. Austin ya estaba cálido. El tráfico se movía por la autopista de abajo en largas líneas rojas. Se estaba formando una tormenta en la distancia. Nubes oscuras se apilaban en el horizonte mientras el sol poniente iluminaba sus bordes de naranja. 3 meses antes, había salido de un hotel de Chicago hacia un viento helado sin más plan que negarme a aceptar un cero. Ahora Beacon tenía clientes reales. Mi antiguo equipo tenía opciones. Harbour Point había cambiado políticas que debería haber cambiado años antes. Marcus se había ido. Derek enfrentaba consecuencias sin cargar con una culpa que no era suya. Henry todavía dirigía Harbour Point, pero la compañía ya no trataba su juicio como un sustituto del proceso. No había destruido a mi antiguo empleador. No había sido necesario. A veces, la respuesta más fuerte a ser infravalorado no era quemar el edificio. Era dejar de sostenerlo. Esa distinción se volvió más importante a medida que Redwood crecía. No necesitaba que Harbour Point fracasara para demostrar que había tenido razón al irme. Solo necesitaba la libertad de construir sin pedir permiso a las personas que me habían infravalorado para volverme valioso en otro lugar. Una vez que entendí eso, la vieja ira finalmente comenzó a perder su control. Para abril, la división de inteligencia de decisiones ya no cabía alrededor de 2 mesas juntas. Redwood nos dio la mitad del piso 40 y aprobó suficiente personal para duplicar el equipo antes del verano. La mudanza ocurrió un viernes. No hubo corte de cinta, ni fotógrafo ejecutivo. El personal de instalaciones trajo cajas, los ingenieros discutieron sobre los brazos de los monitores y alguien etiquetó el nuevo armario de snacks como infraestructura de misión crítica. Leo se paró junto a las ventanas del piso al techo y miró hacia el centro de Austin. Hace un año, si me hubieras dicho que estaría aquí construyendo esto contigo, habría asumido que estabas tratando de venderme criptomonedas. Puse una caja de cuadernos en mi escritorio. Hace un año, te habría dicho que nunca me iría de Harbour Point. ¿Realmente creías eso? Lo pensé. Creo que confundí quedarme con estar comprometido. Leo señaló hacia la habitación donde Nina y Mateo discutían sobre un calendario de lanzamiento. Y esto es compromiso. Quedarse es solo geografía. Lo consideró. ¿Sabes? Te estás convirtiendo en el tipo que dice cosas que la gente pone en LinkedIn. Despídeme. No puedo. Contrataste a mi jefa. El crecimiento de Redwood me obligó a aprender un tipo diferente de liderazgo. En Harbour Point, había construido influencia siendo la persona que podía resolver el problema difícil a las 2 de la mañana. Eso funcionaba cuando el equipo era de 12 personas. Con 40 personas, se volvía peligroso. Si cada decisión esperaba por mí, recrearía el sistema exacto que decía odiar. Una persona importante en el centro,
y el juicio de todos los demás orbitando a su alrededor. Así que comencé a forzar las decisiones hacia afuera. Mateo era dueño de la fiabilidad de la plataforma. Nina se encargó de la gobernanza de modelos. Leo dirigía la integración empresarial. Una líder de producto llamada Yasmín Cole, que nunca había trabajado en Harbour Point y no tenía interés en nuestras viejas historias, se encargó de la implementación con los clientes. La primera vez que Yasmín me contradijo en una reunión de hoja de ruta, la mitad de la sala dejó de respirar. Ella dijo: «Estás optimizando para la elegancia técnica. Los clientes están pidiendo auditabilidad. Si lanzamos tu versión primero, nos estamos haciendo felices a nosotros mismos y nerviosos a ellos». Miré la hoja de ruta. Tenía razón. Hazlo a tu manera. Después de la reunión, Mateo me alcanzó en el pasillo. ¿Realmente estuviste de acuerdo con eso? ¿Por qué no lo estaría? En mi última compañía, no estar de acuerdo con un vicepresidente senior en una reunión era un evento de carrera. Entonces tu última compañía pagaba demasiado por los títulos. Sonrió y se fue. Me quedé allí un segundo pensando en Derek Sloan. La gente como Derek no aparecía de la nada. Las organizaciones los entrenaban. Cada vez que una compañía recompensaba la presentación sobre la contribución, el título sobre la verdad y la proximidad al poder sobre el juicio, enseñaba a las personas ambiciosas en qué tipo de persona convertirse. Harbour Point le había enseñado a Derek la lección equivocada. No tenía interés en enseñarla de nuevo. Cerca de finales de abril, volé a Chicago para una conferencia de la industria. El panel se llamaba Liderazgo técnico en empresas complejas, que era el tipo de título que garantizaba café gratis y sillas incómodas. Estaba sentado entre el director de tecnología de una compañía de seguros y un profesor especializado en sistemas organizacionales. Unos 20 minutos después de comenzar la discusión, el moderador me miró. Evan, tu paso de Harbour Point a Redwood fue inusualmente público. Sin entrar en detalles confidenciales, ¿qué deberían aprender las empresas de que un líder técnico senior se vaya después de una disputa de compensación? Algunas personas en la audiencia se inclinaron hacia adelante. Querían la historia, el cero, la renuncia, las 172 llamadas, el escándalo. Podía sentirlo. Me tomé un segundo antes de responder. La compensación suele ser el humo, no el fuego. El moderador esperó. La gente puede sobrevivir a un bono decepcionante. Pueden sobrevivir a una promoción perdida. Lo que se vuelve más difícil de sobrevivir es un sistema que les pide que dejen de confiar en la conexión entre contribución y consecuencia. Si el gran trabajo y el mal trabajo se recompensan según la política, el dinero solo se convierte en el recibo. El profesor a mi lado asintió. Continué. La otra lección es para los empleados. No confundan la opinión de su empleador sobre su valor con su valor real. Pero tampoco confundan la ira con la prueba. Pónganse a prueba en el mercado. Construyan algo. Dejen que la gente que tiene la opción de seguirlos lo haga. Esa es una mejor evidencia que cualquier título. La sala quedó en silencio por un momento. Luego la gente aplaudió. Después del panel, salí al pasillo y encontré a Henry Calvel apoyado en una pared con una insignia de la conferencia prendida en su chaqueta. Me reí. ¿Volaste a una conferencia de tecnología? Soy dueño de una compañía de tecnología. Eres dueño de un conglomerado logístico que descubrió el software tarde. Sigues siendo grosero. Texas no te ha mejorado. Se veía más saludable que en diciembre. Menos cansado alrededor de los ojos. Quizás porque Marcus ya no se sentaba frente a él en las reuniones de la junta. Quizás porque Henry había dejado de intentar controlar cada pieza. Caminamos hacia el vestíbulo. Escuché tu respuesta, dijo. ¿Debería esperar 172 llamadas si no te gustó? Ese número me va a seguir hasta la tumba, ¿verdad? Probablemente. Sacudió la cabeza. Para que conste, algunas de esas llamadas eran de la línea de mi oficina marcando automáticamente. Eso todavía deja un número poco saludable. Estaba teniendo una noche difícil. Nos detuvimos cerca de las ventanas del hotel. Henry miró hacia la avenida Michigan.
La Junta me renovó por 2 años, no 3. Felicidades. Así es más o menos como me siento. ¿Quién será el presidente? Una contratación externa. María Torres dirigía operaciones en una empresa industrial pública. Sin conexiones familiares con nadie en finanzas, hasta donde nuestros controles de antecedentes pueden determinar. Progreso. Henry sonrió. Te caería bien. Ya me ha dicho que no 6 veces. Entonces le irá bien. Metió la mano en su chaqueta y me entregó una hoja de papel doblada. Era la nueva política de incentivos anuales de Harbour Point. Los programas técnicos utilizarían registros de contribución de múltiples fuentes. Ningún ejecutivo podría eliminar unilateralmente a un empleado elegible del fondo de participación en las ganancias. Cualquier premio de 0 para un líder calificado requería una justificación por escrito revisada por miembros independientes del comité de compensación. Leí la última sección 2 veces. Esto es bueno. Hannah ayudó a escribirlo. Eso me hizo sonreír. Por supuesto que sí. La expresión de Henry se volvió seria. Te debo una disculpa. Doblé el papel. Ya te disculpaste con la compañía. Eso fue liderazgo. Esto es personal. Esperé. Me miró directamente. Usé tu lealtad como si fuera un recurso que poseía. Pensé que porque te había ascendido, protegido proyectos para ti y te había respaldado al principio de tu carrera, me había ganado el derecho de gastar tu confianza más tarde. No lo había hecho. Hay disculpas que piden ser perdonadas. Hay disculpas que piden ser admiradas por existir. Esta no hacía ninguna de las dos cosas. Por eso la creí. Gracias, dije. Henry asintió. ¿Estamos bien? Somos honestos. Eso es mejor. Se rió suavemente. ¿Sigues sin volver? Tenías que preguntar. Le prometí a la Junta que haría un último intento. Entonces diles que cumpliste con tu deber fiduciario. Extendió la mano. La estreché. Antes de separarnos, dijo, Hannah será ascendida a directora. Se lo ganó. Lo sé. Por eso no dije que se lo di. Esa frase se quedó conmigo. No porque fuera ingeniosa. Porque 6 meses antes, Henry habría dicho exactamente eso. Le di la oportunidad. Te di el equipo. Le di a Derek visibilidad. Ahora, entendía la diferencia entre abrir una puerta y ser dueño de lo que alguien hacía después de cruzarla. Unas semanas más tarde, Harbour Point anunció el resultado final de su investigación interna. Se confirmó el despido por causa justificada de Marcus Reed. La compañía rectificó varios registros de atribución de proyectos internos y reveló fallos en el control de partes relacionadas a sus prestamistas y aseguradoras. Las autoridades continuaron revisando las transacciones de los proveedores. Derek, a través de su abogado, aceptó la responsabilidad por la divulgación falsa y por permitir que su compañía fuera utilizada en transacciones que debería haber cuestionado. Meses más tarde, llegó a una resolución negociada que incluía restitución, cooperación y restricciones para servir en ciertos roles corporativos por un periodo de tiempo. No fue a prisión. No se fue ileso. Las consecuencias reales fueron menos teatrales de lo que alguna vez imaginé. Duraron más. Linda me envió un último mensaje. Está trabajando en su pequeño negocio de reparaciones ahora. Sin título. Dice que probablemente sea bueno para él. Escribí varias respuestas y las borré. Finalmente, escribí, espero que construya algo que sea realmente suyo. Ella respondió con un corazón. Nunca más supe de ella. Ese verano, Beacon superó los 20 clientes empresariales. La Junta de Redwood aprobó la expansión a 2 nuevos verticales. Claire me llamó a una reunión y deslizó una subvención de acciones revisada sobre la mesa. Miré el número. ¿Qué es esto? Rendimiento. No hay política. ¿Mucha? Solo que intentamos que la política sea menos estúpida. Me reí. Justo. Golpeó el papel.
Fírmalo antes de que Finanzas cambie de opinión. Firmé. Luego volví arriba, donde el equipo esperaba una prueba de implementación fallida. Las acciones importaban. El título importaba. El dinero importaba. Fingir lo contrario habría sido deshonesto. Pero por primera vez en años, ninguna de esas cosas era la razón por la que me quedaba hasta tarde. Me quedaba porque el trabajo era nuestro, el crédito era visible y cualquiera en la sala podía decirme que estaba equivocado sin arriesgar su futuro. Resultó que eso era lo que le había estado pidiendo a Harbour Point todo el tiempo. Un año después de que el cero apareciera junto a mi nombre, estaba sentado en otro salón de baile de hotel mirando otra pantalla gigante. Esta vez el hotel estaba en Austin. Esta vez la compañía era Redwood. Y esta vez había pasado 3 semanas discutiendo sobre los números antes de que llegaran a la pantalla. La división de inteligencia de decisiones había crecido de 8 personas a 63. Beacon tenía más de 50 clientes empresariales. La línea de negocio había cruzado el objetivo de ingresos que Claire nos había dado originalmente 18 meses para alcanzar. Ese éxito creó un problema que entendía demasiado bien. ¿Cómo divides el crédito después de que el éxito se vuelve demasiado grande para que alguien vea el conjunto completo? El equipo de finanzas de Redwood propuso inicialmente un liderazgo porque ellos tenían la mayor responsabilidad. No era corrupto. Ni siquiera era inusual. Pero cuando miré la hoja de cálculo, vi el primer pequeño paso hacia el mismo error que Harbour Point había cometido. El equipo de Mateo había evitado 2 importantes interrupciones de producción. El marco de gobernanza de Nina había ganado un cliente regulado que representaba 8 cifras de ingresos futuros. Yasmín había rediseñado las implementaciones, por lo que los clientes se ponían en marcha casi un 40% más rápido. Una ingeniera junior llamada Priya había construido una herramienta de diagnóstico que ahorraba cientos de horas de soporte. Si aplanábamos esas historias en el rendimiento ejecutivo, eventualmente alguien con las mejores habilidades de presentación se adueñaría de un trabajo que apenas entendía. Así que devolví el modelo. Claire me llamó 5 minutos después. ¿Rechazaste todo el plan de incentivos? Sí. Finanzas pasó 2 semanas en eso. Pueden pasar 3. ¿Qué quieres? Registros de contribución por función. Aportes de pares para el impacto técnico. Evidencia de impacto en el cliente para el producto y la implementación. Los líderes cobran por el liderazgo, no por absorber a todos los que están por debajo de nosotros. Claire se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo, ¿te das cuenta de que acabas de ofrecerte como voluntario para 6 reuniones? Me arrepiento de todo. Reconstruimos el plan. Tomó 9 reuniones. El resultado no fue perfecto. Ningún sistema de compensación lo era. Pero cuando los premios de fin de año de Redwood aparecieron en la pantalla, supe por qué cada número importante estaba allí. Mateo recibió un bono que lo hizo mirar la pantalla y susurrar algo en español antes de que sus compañeros comenzaran a darle palmadas en la espalda. Nina se cubrió la boca con una mano. Priya, la ingeniera junior, parecía convencida de que había habido un error hasta que Yasmín se inclinó y dijo, no, eso es tuyo. Luego apareció mi propio nombre. Evans Shaw, SVPGM, Inteligencia de Decisiones. El número era generoso, muy generoso. Pero lo que llamó mi atención fue la línea debajo. Premio de liderazgo basado en el crecimiento de la división, los resultados del cliente y el desarrollo del equipo. Ninguna mención de la arquitectura de Beacon como si la hubiera construido solo. Ninguna propiedad ejecutiva del trabajo de 63 personas. Me recliné. Claire, a 2 asientos de distancia, se dio cuenta. ¿Satisfecho? Por esta noche. Sabía que habría una condición. Después del evento, mi teléfono se iluminó por medio segundo. La imagen de las 172 llamadas perdidas volvió tan vívidamente que casi podía sentir el suelo frío de mi apartamento de Chicago bajo mis pies. Pero solo había un mensaje. Henry. Harbour Point también tuvo su reunión de participación en las ganancias hoy. Siguió una foto. Mostraba una diapositiva de presentación de Chicago. Hannah Brooks, directora, Inteligencia Aplicada.
Debajo de su nombre había un premio sustancial. La diapositiva también enumeraba a los contribuyentes nombrados en los principales programas de tecnología del año. Henry escribió: «No hay ceros sin explicaciones este año». Sonreí. Luego llegó otro mensaje. «Para lo que valga, la compañía sobrevivió a tu pérdida». Escribí: «Eso espero». Él respondió: «Pero tuvo que cambiar para hacerlo». Ese fue el mejor final que Harbour Point podría haberme dado. No la bancarrota. No un edificio con las luces apagadas. No ejecutivos rogándome que volviera para siempre. Cambio. Una compañía debería ser más grande que una persona. Si Harbour solo pudiera sobrevivir conmigo allí, entonces yo también habría fracasado como líder. Quería que los sistemas que construí siguieran funcionando. Quería que las personas que entrené se volvieran mejores que yo. Quería que la organización aprendiera algo lo suficientemente caro como para recordarlo. Aparentemente, $120 millones en participación en las ganancias habían hecho el trabajo. A la mañana siguiente, volé a Chicago para pasar la Navidad con mi madre. Había recuperado suficiente fuerza como para quejarse de la forma en que cargaba su lavavajillas, lo cual consideré una excelente señal médica. Mientras picaba verduras, me preguntó: «¿De cuánto fue tu bono?». La miré. «No haces preguntas educadas, ¿verdad?». «Soy tu madre». Cambié pañales. La privacidad terminó hace años. Se lo dije. Ella silbó. «¿Y el año pasado no te dieron nada?». «Correcto». Sacudió la cabeza. Un error caro para todos. Me observó por un momento. «¿Eres feliz ahora?». La misma pregunta que me había hecho un año antes. Esta vez sabía la respuesta. «Sí». «¿Porque te pagan más?». «Eso ayuda». Me dio la mirada que los maestros dan a los estudiantes que son técnicamente correctos pero decepcionantes. Me reí. «No, no por eso». Dejé el cuchillo. «Soy feliz porque cuando salgo de una reunión, la gente sigue tomando decisiones. Cuando me equivoco, me lo dicen. Cuando alguien hace un gran trabajo, no tengo que proteger su nombre de la persona que está por encima». Mi madre asintió. «Suena normal». Debería serlo. Quizás esa es la lección. La gente se queda en malas situaciones tanto tiempo que empieza a llamar especiales a las cosas normales. La miré fijamente. «Podrías haberme dicho eso hace 8 años. No habrías escuchado». Tenía razón. Después de la cena, salí a caminar por el barrio donde crecí. El aire era lo suficientemente frío como para picar mis pulmones. Luces de Navidad colgaban de los porches. En algún lugar cercano, un perro ladraba cada vez que pasaba un coche. Pensé en la versión de mí que había entrado en Harbour Point a los 25. Quería una oportunidad. Henry se la dio. Eso importaba. Luego pensé en la versión de Henry que más tarde decidió que darme una oportunidad le daba derecho a usar mi lealtad cuando fuera conveniente. Eso también importaba. Las personas rara vez eran solo héroes o villanos durante 7 años seguidos. Henry había sido mi mentor. Luego me había fallado. Luego lo había admitido. Marcus había sido un director financiero competente que finalmente decidió que las reglas eran flexibles cuando la familia y el poder estaban involucrados. Derek había sido ambicioso, inseguro, deshonesto sobre el crédito y también más débil que el esquema al que se unió. Hannah se había quedado cuando yo me fui y ayudó a cambiar un lugar al que yo había renunciado. Leo me había seguido más tarde, no porque yo se lo pidiera, sino porque quería construir. Y yo no había sido tan valiente como la gente luego me hizo parecer. Cuando coloqué esa carta de renuncia sobre la mesa, no tenía oferta de Redwood, ni promoción garantizada, ni fortuna secreta. Tenía una pila de gastos de adulto ordinarios del tamaño de una hipoteca, una madre recuperándose de un ataque al corazón y un currículum que había pasado 7 años dentro de una sola compañía. Tenía miedo. Simplemente llegué a un punto en el que quedarme me asustaba más. Esa diferencia lo cambió todo. En enero,
Una revista de la industria publicó un perfil sobre Beacon y me pidió una fotografía de mi carrera que significara más. El equipo de comunicaciones esperaba una foto del lanzamiento. Quizás la primera implementación con un cliente. Quizás el equipo de pie bajo el logo de Redwood. En cambio, envié una foto que Hannah había tomado en la noche de premios de Harbour Point el año anterior. Mostraba la pantalla gigante, mi nombre y el 0. El editor me llamó. ¿Estás seguro? Sí. No es exactamente un momento de carrera halagador. Por eso importa. El artículo se publicó con la fotografía junto a una cita mía. Un mal número puede decirte algo útil si dejas de discutir con él el tiempo suficiente para escuchar. No quise decir que todos deberían renunciar después de un mal bono. A veces la compensación realmente era un error. A veces un gerente podía arreglarlo. A veces el movimiento más inteligente era quedarse, negociar, documentar y seguir construyendo. Pero había una pregunta que desearía haberme hecho años antes. Si nada cambia, ¿estoy dispuesto a vivir este mismo año de nuevo? Una vez que mi respuesta se convirtió en no, el resto fue logística. En primavera, se lanzó Beacon 2.0. Redwood trasladó la división de inteligencia de decisiones a un piso entero. En la primera reunión de planificación en el nuevo espacio, Leo se paró cerca de las ventanas y preguntó, ¿y ahora qué sigue? En la pantalla detrás de mí había 47 características propuestas, 6 compromisos de clientes y un plan de capacidad que Claire ya había llamado financieramente ofensivo. Miré alrededor de la sala. Algunas caras habían venido de Harbour Point. La mayoría no. Eso me enorgullecía. No habíamos construido un campo de refugiados para exempleados enojados. Habíamos construido una organización real. A continuación, dije, decidimos que no construir. Todos se quejaron. Mateo levantó una mano. ¿Podemos empezar por no construir lo que propusiste ayer? La gente se rió. Lo señalé. ¿Ves? Por eso tenemos revisiones de desempeño. Represalias, dijo. Más risas. Luego nos pusimos a trabajar. En el almuerzo, mi teléfono vibró una vez. Henry había enviado un mensaje de voz. No de 60 segundos. 11. Lo reproduje. Evan, escuché que se lanzó Beacon 2.0. Felicidades. Y para que conste, solo llamo una vez. Aprendo con el tiempo. Me reía a carcajadas en medio de la cafetería. Luego escribí de vuelta, crecimiento. Envió un pulgar hacia arriba. Bloqueé mi teléfono y miré a través de las ventanas la brillante tarde de Texas. Lo extraño de los grandes puntos de inflexión es que rara vez se sienten grandes mientras los estás viviendo. Un número aparece en una pantalla. Colocas un trozo de papel sobre una mesa. Sales por una puerta. Respondes una llamada telefónica e ignoras otras 172. Más tarde, la gente convierte esos momentos en una historia limpia sobre coraje y venganza. La vida real era más desordenada. Perdí a gente que respetaba. Aprendí cosas feas sobre gente en la que había confiado. Vi cómo las consecuencias se extendían más de lo que pretendía. Tuve que admitir que dejar un sistema roto no me convertía automáticamente en un mejor líder. Tenía que construir algo mejor después. Esa era la parte que más importaba. Un año antes, Harbour Point puso un 0 junto a mi nombre y accidentalmente me hizo una pregunta. ¿Cuánto vales cuando dejamos de decírtelo? Pasé el año siguiente respondiéndola. No con una carta de renuncia. No con las 172 llamadas de Henry. No con Marcus perdiendo su trabajo o Derek perdiendo su título. La respondí con Beacon. Con un equipo que podía no estar de acuerdo conmigo, con clientes que pagaban por lo que construíamos, con gente que me seguía porque así lo elegía. Y con la certeza tranquila de que si otra compañía alguna vez intentaba convertir mi trabajo, mi lealtad o mi autoestima en un 0 de nuevo, no necesitaría un año para entender el mensaje. Ya sabía dónde estaba la puerta.